Gálatas 3:15 dice así: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Esto, pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La palabra del Señor está bendecida. El título de hoy: los pactos de Dios con Abraham ratificado en Cristo. Los pactos de Dios con Abraham ratificado en Cristo. ¿Qué significa ratificado? Significa confirmar, validar, aprobar, reafirmar. Es un acto legal. Y otra palabra que es importante para entender el contexto de lo que vamos a decir: abrogar, dejar sin efecto. Eso es abrogar. Dejar algo sin efecto. Ahora bien, en su relación con el hombre, Dios lo ha hecho a través de pacto. Por eso pusimos la canción Dios de Pacto. ¿Por qué? Porque en la narrativa bíblica podemos ver diferentes tipos de pacto. Un pacto es un acuerdo, es un convenio. Y la palabra que se utiliza como pacto en el Nuevo Testamento significa testamento. Es decir, que un pacto también es un testamento. Ahora bien, Dios tiene una intención en la relación con el hombre. Y es que el hombre le conozca y le pueda servir. Y le pueda adorar y pueda rendirse delante de Dios. Y reconozca quién es Dios. Ahora bien, el hombre es creado con una mentalidad terrenal y las cosas de Dios son espirituales, no son terrenales. Entonces interviene algo importante en la relación con Dios, que es la transformación de la mentalidad. Y cada pacto forma una mentalidad. Entonces, ¿qué pasa? Dios necesita en cada pacto hablar con el hombre y establecerle las condiciones del pacto. Entonces, los pactos de Dios están centrados en dos pensamientos que Dios utiliza cuando hace pacto. Y es que Dios le hace una promesa con el hombre que él va a hacer el pacto. Y le hace una promesa como vemos con Abraham. Y por eso se llama el pacto de la promesa. Y le da una promesa, diferentes promesas a Abraham, en las cuales Abraham tenía que creer en eso que Dios le estaba diciendo. Cuando Dios le hablaba a Abraham, Abraham tenía que guardar lo que Dios le daba por medio de su palabra, o tenía que guardar la palabra, no expresamente escribiéndola, sino guardándolo en su corazón. Es decir, que él caminaba y mientras estuviera vivo, la palabra que Dios le dio iba a permanecer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios son espíritu y son vida. Entonces, ¿qué sucede? Hay otra manera donde Dios se relaciona con el hombre. Y es conforme a realidades o sustancias que ya el hombre tiene. No es conforme a algo que Dios te va a dar, sino conforme a algo que ya tú tienes. Y conforme a lo que ya tú tienes de Dios, tú caminas. ¿Cuántos están aquí? Amén. Es decir, no es esperando algo que Dios te va a dar, sino algo que ya Dios te dio. Entonces, esa es la dos formas que Dios hace pacto. Y esto es bueno que lo entendamos. ¿Por qué? Porque hoy todavía hay mucha gente, cristiano, creyente verdadero, que aman a Dios y que quieren servirle a Dios, pero todavía esos creyentes no han entendido los diferentes pactos, no han entendido las escrituras, y hoy están de rodillas pidiéndole cosas a Dios que ya ellos tienen. Hoy ellos están haciendo 1001 sacrificios pidiendo cosas que ya tienen. Entonces, al no entender los diferentes pactos, los diferentes lenguajes de Dios, entonces no logran caminar y tener una fe firme.
Y por eso, cuando vienen momentos difíciles, no utilizan las herramientas que ya Dios le dio o lo que ya ellos tienen para poder confrontar la situación que tienen. Entonces, ¿qué pasa? La base del nuevo pacto es una continuación de una promesa que Dios le hizo a Abraham. Y Dios hizo 4 pactos con Abraham, o 4 promesas, mejor dicho, envueltas en un solo pacto. Y por eso se llama el pacto de la promesa. Y una de ellas es que Dios le prometió a Abraham una descendencia. Y Abraham caminaba con la mentalidad de que iba a tener una descendencia grande, que Dios iba a engrandecer su nombre y que su descendencia iba a ser grande. Y para eso, Dios también le da la promesa de una simiente. Y Pablo dice que esa simiente es Cristo. Y la grandeza de la descendencia de Abraham no iba a estar ni en Isaac, ni en Jacob, ni en el pueblo de Israel. La grandeza de Abraham estaba en la simiente de Abraham, que iba a estar por el mundo entero, no solamente en un territorio físico, sino iba a estar por el mundo entero. Y esa descendencia tenía que ver con aquellos que nacieran de nuevo por medio a la fe en Jesucristo. De esa generación es que él le está hablando. Aunque él le habló a Abraham en términos físicos, en términos humanos, pero viendo a través de las escrituras, la totalidad de las escrituras, nos damos cuenta cuál es el plan de Dios con Abraham. ¿Qué pasa? Eso que Dios le habla a Abraham está en Génesis 17. Cuando lo estudien, léanse Génesis 17 y van a ver lo que Dios le dice. Entonces, ¿qué pasa? A esta descendencia de Abraham había algo que lo iba a marcar, y era lo que iba a sellar el pacto. Todo aquel que entrara a ese pacto tenía un sello, y era el sello de la circuncisión. Tenía que circuncidarse. Todo aquel que entrara en el pacto tenía que circuncidar su prepucio. Inmediatamente se circuncidaba dentro del pueblo de Israel. Entonces estaba dentro del pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Qué implica eso? Que todo lo que Dios le prometió a Abraham, ese que se circuncidaba era heredero de la promesa a Abraham. Y muchos de ellos caminaban pendientes a esa promesa y solamente habían escuchado de Abraham, pero no lo habían conocido. Pero como ellos sabían que estaban en una promesa, caminaban conforme a esa promesa. Otro de las que Dios le prometió a Abraham tiene que ver con el pacto palestínico, que tiene que ver con una tierra, donde Dios le promete la tierra prometida, Canaán. Y Dios le promete que esa tierra era de Abraham. Eso está en Génesis 12. Pero también tiene que ver con otro pacto que se hace con la descendiente de Abraham, que se llama el pacto davídico, que tiene que ver con un trono, donde se le ofrece a David que de la casa de David, de la tribu de Judá, siempre iba a haber un rey en el trono. ¿Qué pasa? Eso está haciendo referencia a que Dios eternamente iba a poner a uno descendiente de la tribu de Judá en un trono. ¡Qué coincidencia! Que de ahí viene nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de la tribu de Judá. Entonces hay otro pacto que tiene que ver con un pacto con una nueva creación, con una nueva raza de hijos, con una nueva criatura que iba a estar teniendo relación con Dios. Esto está en Jeremías 31:33. En esa nueva creación, en ese nuevo pacto, Dios le promete que el nuevo hombre iba a tener nuevo espíritu. Ese espíritu es el espíritu de Cristo. También le promete que iba a tener nueva mente. Esa mente es la mente de Cristo. Y también le dice que iba a tener nuevo corazón. Es decir, que él iba a ser esta nueva clase de hombre en la tierra completamente nuevo.
Entonces, ¿qué pasa? También hay otro pacto, que no es un pacto de la promesa, que es un pacto dado al pueblo de Israel, que también se le llama el pacto de la ley o el pacto mosaico. Los otros 4 pactos que hablé son considerados pacto eterno. ¿Por qué? Porque son pactos que Dios planificó en el proceso de la redención o del propósito eterno. Ya eso estaba en la mente de Dios. Abraham es puesto en la tierra por causa de un propósito, al igual que nosotros. Nosotros en la tierra estamos puestas por causa de un propósito de Dios en Cristo. ¿Qué pasa? El pacto de la ley tenía 613 leyes, entre las cuales ellos debían cumplir y cosas que debían hacer y no hacer. La confusión de la gran mayoría de personas que se acerca a la Biblia e interpretan que el nuevo pacto de Dios en Cristo Jesús es una continuación del pacto de la ley. Y por eso hoy la iglesia tiene una mezcla de ley y gracia. ¿Por qué? Porque entiende que Dios está cumpliendo o está continuando el pacto de la ley. El nuevo pacto se llama nuevo, no es porque sustituye la ley. Se llama nuevo porque es el pacto del nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Es el pacto donde todo es completamente nuevo. Entonces, mucha gente hoy tiene la ley en sus manos. ¿Para qué? Para tratar de acercarse a Dios por cosas que ellos están haciendo. Grábate esto hoy. Todo lugar que te imponga una ley externa para acercarte a Dios es legalismo. Pero voy a repetir. Toda iglesia, todo pastor, toda congregación, toda denominación que te imponga una ley que tú debes hacer o cumplir para acercarte a Dios es legalismo. Romanos 5:20. La ley no fue dada para que el hombre viva bajo la ley. La ley es dada con un propósito. Y dice así, Romanos 5:20, pero la ley se introdujo. Así que la ley no es parte del pacto eterno, sino que se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. ¿Qué está diciendo Pablo? Que en el nuevo pacto califican todos los que tengan fe en Jesucristo. Que el nuevo pacto es por una obra. El asunto que esa obra no la hiciste tú. Que esa obra la hizo otro. Y tú entras porque creíste en el que hizo la obra, Jesucristo. Es decir, que aunque es por obra, nosotros la recibimos por gracia. Porque pusimos la fe en el que hizo la obra. ¿Cuántos están aquí? Amén. Entonces, eso es la centralidad del evangelio y la centralidad del nuevo pacto. Donde yo entro a una relación con Dios por lo que Dios hizo en su Hijo y con su Hijo, que lo entregó a la cruz para hacer la obra que nadie podía hacer, para que yo pueda vivir la vida que nadie podía vivir. Entonces, ahora en Jesucristo, ahora tenemos vida eterna, la vida de Dios, y ahora somos una nueva creación. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús lo que Dios hace es destruir en la cruz la vieja creación, la creación hecha en Adán. En la cruz, Cristo cargó toda su ira sobre el cuerpo de Jesús para mostrar su justicia y su santidad. Es decir, que en la cruz Él estaba castigando todo hombre descendiente de Adán. Pero al mismo tiempo estaba diciendo,
yo quiero que ustedes vean cómo yo veo al pecado. Como mi hijo lo estaba representando a ustedes, como Jesús nos representa a nosotros en la cruz, porque en la cruz estábamos en Cristo, porque Él era nuestro representante. Entonces, Dios le dice, yo le voy a demostrar cómo yo veo el pecado que está en el hombre. Como mi hijo es quien representa al hombre en la naturaleza humana, 100% hombre y 100% Dios, y por eso se le llama hijo de hombre. ¿Por qué? Porque en la parte humana representaba al hombre. Entonces Él era nuestro representante en la cruz. Llevó todos nuestros pecados. Todos nosotros lo que hicimos fue que le dijimos, todos nuestros pecados pónganselo a Él. Entonces Dios dijo, pues entonces todos los pecados de ustedes están sobre Él. Yo veo a un ser que yo debo destruir. Para que ustedes entiendan mi santidad y para que entiendan cómo yo veo el pecado. Y la destrucción del cuerpo de Jesús es el resultado de la ira de Dios por el pecado del hombre. ¿Qué sucede? El asunto que nadie puede acercarse a Dios cumpliendo leyes externas. Y a veces el problema no es lo que tú haces, sino con la intención con lo que tú lo haces. Ahí es que está el problema. Una persona una vez se me acercó y me dijo, pastor, yo estoy molesto con Dios porque yo hago esto y Dios no me bendice. Y yo estoy molesto con Dios porque Dios no me bendice y yo estoy siendo obediente. Yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo ayuno, yo oro, yo leo la Biblia, yo hago todo tipo de obra y Dios no me bendice. Y yo, ese es el problema. Que tú estás leyendo la Biblia, estás haciendo todo, pero no estás entendiendo. Dios no te bendice por algo que tú haces. Dios te bendice cuando tú crees lo que Él hizo. Amén. Eso es lo que tú tienes que entender, que ya tú eres bendecido porque está en Cristo Jesús. Es decir, que no es lo que tú haces. Todo lo que tú haces es el resultado de lo que ya Dios hizo en ti. Ese es el asunto, que todo lo que tú hagas ahora es el resultado o una manifestación de lo que ya Dios hizo en ti. ¿Por qué? Porque nada de lo que tú hagas fuera del cuerpo le añade un miligramo a tu santidad ni a tu relación con Dios. Nada, nada, nada. Todo lo que puede agregarle a tu santidad, a tu relación con Dios, a tu entendimiento, tiene que ver cuando tú sepas a quién tú tienes por dentro. Cuando tú entiendas, cuando tú leas y entiendas. ¿Por qué? Porque tú si lees y no entiendes, entonces hay un problema de comprensión. Por eso era tan importante en aquellos tiempos una materia que hablaba de la lectura comprensiva, que te ponían a leer y después el profesor te decía, ¿qué tú entendiste de lo que tú leíste? Hay mucha gente que tienen deficiencia en lectura comprensiva y leen la Biblia y la leen bien, pero no entienden. El leer y no entender equivale a no leer. Lo voy a repetir. Leer y no entender equivale a no leer. Es decir, que lo que yo necesito es cuando yo lea, es que entienda. Es que yo entienda qué se me está diciendo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vemos entonces que Jesús habla de ese pacto. Y habla que ese pacto era diferente, que aunque estaba prometido, era diferente al pacto de la ley, porque Jesús viene en el tiempo de la ley. Y le dice así, Mateo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomad la copa y hablando, dado gracia, le dio diciendo, bebed ellos todo. Ahí Jesús estaba anunciando la sangre del nuevo pacto, donde estaba diciendo que el nuevo pacto iba a ser efectivo cuando Él fuera a la cruz. Que todo lo que se había dicho anteriormente iba a suceder después de la cruz, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. ¿Por qué? Porque la palabra dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Esa es una gran noticia, porque los pactos de Dios, en la narrativa bíblica, el pacto de Dios es con Abraham y con el pueblo de Israel. Y a simple vista quizás podemos decir que los gentiles no estaban en ese pacto. Claro que no. Los gentiles ya estaban incluidos en el pacto con Abraham, porque los gentiles no entran a la relación con Dios
por medio del pacto de la ley, lo que la gran mayoría de gente cree, que tú entras al pacto con Dios por medio de la ley. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice en Gálatas 3:8, y las escrituras, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Son bendecidos por el creyente Abraham. Dios le dijo a Abraham, yo te voy a dar una promesa y tú la vas a creer. Y cuando tú la creas, yo te voy a justificar por la fe. Y lo que yo te dije se va a cumplir cuando tú me creas lo que yo te dije. Y Abraham entonces tiene una situación de que él dice, a mí me va a heredar alguien que no es de mi casa, un esclavo. Yo quiero que me hereden mis hijos. Y Dios le dice, no te va a heredar tu esclavo, te va a heredar un hijo. Y tú vas a ver la descendencia que viene de ahí. Y dice la Biblia, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. El asunto que esa justicia en la cual creyó Abraham no produjo en él ninguna transformación interna. ¿Por qué? Porque Abraham después de eso siguió siendo el mismo hombre. No hubo una transformación del espíritu, de la mente y del corazón. Porque la fe que él tenía era que Dios le iba a dar descendencia, que no lo iba a heredar un esclavo, que lo iba a heredar su hijo. Ahora bien, los gentiles llevamos mejor promesa. ¿Por qué? Porque a nosotros no se nos ha dado una fe de que creímos como Abraham, de que Dios le iba a dar un hijo, sino de que ahora hemos creído que Dios entregó su hijo por nosotros. Y ahora la fe es que hemos creído, no es que nos van a dar algo, sino que ya tenemos algo, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Por eso es que ahora la fe de los gentiles producen algo que se llama la justificación por la fe. Lo mismo que pasó con Abraham, que fue justificado por la fe. El asunto es que ahora, porque hemos creído en Jesucristo, ahora el Hijo viene a nosotros por medio de su Espíritu. Y produce la transformación que Dios no hizo en Abraham. ¿Por qué? Porque el pacto estaba basado en una promesa. Y estaba basado en cosas físicas, en cosas visibles. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros como gentiles entramos de esta manera. Y quien explica esto es el apóstol Pablo, porque Pablo es el apóstol de los gentiles. Para nosotros, para una mentalidad más bíblica y más entendida, el apóstol que puede traer más luz a los gentiles es Pablo. Los demás también, pero Pablo es que tiene más claridad en el concepto bíblico del plan de Dios con los gentiles. Si se dan cuenta, estos textos, quien lo habla, ¿quién es? Pablo. ¿Por qué? Porque para Pedro, los gentiles, aún Pedro, habiendo nacido de nuevo, habiendo caminado con Jesús, tenía problemas con los gentiles. ¿Cómo tú le explicas a alguien que está lleno de Dios que cuando camina su sombra sana a los enfermos, no quiere comer con los gentiles? Y estaba lleno de Dios. Y le ponía la mano a cualquiera y lo sanaba. Es más, caminaba y la gente le ponía los enfermos en la acera. Y él pasaba y su sombra lo sanaba. Y el tipo tiene problemas con los gentiles. El tipo no quiere ir donde Cornelio. Y Dios tiene que haber la licencia para llevarlo donde Cornelio. El tipo tiene un problema con Pablo, con los Gálatas. Porque el hombre, Pedro cuando estaba con los gentiles, se comía todo lo que le presentaban los gentiles. Le llevaban chuleta, puerco asado y todo, y se comía todas sus cosas. Y cuando venía un judío, decía, quítenme todo eso de ahí. Quítenme todo eso de ahí, que yo no como nada inmundo. Y Pablo tiene que decirle, mira, pedazo de hipócrita. ¿Por qué tú me maltratas a los gentiles? ¿Por qué tú me maltratas a los gentiles? Tú y Bernabé, siéntense ahí, bueno, hipócrita los dos. ¿Por qué? Porque no había entendido el pacto de Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque el no entender no te hace que no sea efectivo en tu asignación. Si tú no entiendes,
tú nunca vas a ser efectivo en lo que Dios te llamó. Por eso Dios quiere, lo principal que Dios quiere es iluminar nuestro entendimiento para que tú sepas que Dios te llamó y sea efectivo en lo que Dios te llamó. Entonces, ¿qué sucede? El apóstol Pablo lee más completamente y dice a nosotros los gentiles, Efesios 2:12, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, eso nosotros los gentiles, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, aquí esto cambia el texto, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, haber sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Jesucristo ha hecho a Dios cercano para los gentiles también. Y hace entonces que las promesas que se le hizo a Abraham en términos físicos, ahora esa promesa nosotros la tenemos en términos espirituales. Por eso nosotros tenemos que saber que ahora no es un pacto de una promesa, de algo que tú esperas, de algo que va a suceder. Ahora tú tienes que saber que si tú estás en Cristo, ya no es una promesa, sino una herencia. ¿Qué implica eso, pastor? Que una herencia tiene el carácter legal de el padre que da la herencia. Entonces, ¿qué sucede? Como dijimos que el pacto es un testamento, por eso el Nuevo Testamento tiene que ver con la herencia que Dios le ha dado a todos aquellos que creen en Jesucristo. Con eso tiene que ver la herencia. Vamos a darle un aplauso a Cristo. Ahora, todo aquel que está en Cristo, ya sea judío o sea gentil, pertenece a la familia de Dios. Por eso es que nos llamamos hermanos, porque tenemos un mismo Padre espiritual y tenemos la misma genealogía. Nosotros sabemos que hay lo que se llama un árbol genealógico y podemos, el papá, la mamá, y vamos a hacer un árbol genealógico. Si de nosotros ahora en términos espiritual se hace un árbol genealógico, en la primera fila va a estar Dios Todopoderoso y va a estar su Hijo y después todos nosotros. Si esa es nuestra genealogía. Ahora Dios no tiene relación con una nación específicamente. Dios tiene relación con una nueva clase de hijo, con una nueva raza, nacido de arriba. Por eso es que lo que te define a ti de tu identidad de cristiano o hijo de Dios no es una denominación, no es un concilio, no es que tú eres pentecostal, bautista, católico. No, lo que te define a ti como hijo de Dios es haber nacido del Espíritu de Dios, de la simiente de Cristo. ¿Cuántos están aquí? Amén. Sí, eso es lo que te define como hijo de Dios. Entonces, ahora como hijo de Dios, entonces pertenecemos a la familia de Dios porque tenemos la simiente del Hijo. Al punto de que somos hijos porque tenemos el espíritu del Hijo. El único hijo que Dios tiene es Jesucristo. Ahora nosotros llegamos a ser hijos porque estamos en el Hijo. Y eso es lo que la gente debe entender. Que tu relación con Dios es porque tú estás en el Hijo. Y te da la condición de hijo. Entonces vemos otro pacto que Dios hace con Abraham. Que tiene que ver con una tierra. Y esa tierra es Canaán. Llena de riquezas espirituales, de riquezas materiales, oro, plata. Cuando dice que fluye leche y miel, está diciendo que tiene riqueza esa tierra. Y ahora nosotros, en Cristo Jesús, somos presentados como un árbol que es plantado en una tierra. ¡Tum! Nos plantaron en esa tierra. La tierra en la cual estamos plantados es Cristo. ¿Para qué? Para que disfrutemos de la abundante riqueza de esa tierra que es Cristo. Ponle aquí. Amén. Por eso Pablo en Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma el nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os des conforme a la riqueza de su gloria, para ser fortalecido con poder en el hombre interior, por el Espíritu, por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de arraigados y cimentados en amor, sea plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura,
Eso es dimensiones de tierra. Lo que él está hablando son de dimensiones de tierra, de territorio. Entonces Pablo dice, Cristo es nuestra tierra. Y esta tierra tiene altura, tiene anchura, tiene longitud, tiene profundidad. Esta tierra tiene todo esto. Y cuando tú eres plantado en esa tierra, tú llegas a la plenitud y a la estatura de la tierra. Y la estatura y la plenitud de la tierra está no en sí, en la tierra física, sino en el Hijo, que es el varón perfecto a los cuales todos debemos llegar. Y a estar en la tierra, nos vamos a alimentar de todas las riquezas de la tierra, que es Cristo. Y esa alimentación de la tierra va a fortalecer mi espíritu. Y cuando mi espíritu sea fortalecido, Cristo va a habitar en mi corazón. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y vamos a ser plenamente de comprender con todos los santos todo esto. ¿Por qué? Porque la plenitud de la vida del Hijo no se vive solo, se vive en grupo, se vive en familia. Yo no puedo llegar a la plenitud de la vida de Cristo solo. Para yo llegar a la plenitud de la vida de Cristo necesito el cuerpo, necesito a ustedes. Y cada uno de ustedes necesitan a los demás para llegar a plenitud. Porque no se vive solo, se vive como familia. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, nosotros, ¿qué hacemos? Que ya Cristo está en nuestro espíritu, pero Él quiere hacer de nuestro cuerpo un todo. Y quiere habitar en mi corazón. Por eso es lo importante que dice en el 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Hay dos cosas importantes que se le hicieron en la promesa. Se la prometió a David que en la casa de David siempre iba a haber un trono. Y también a Abraham se le pidió que se circuncidara el corazón. Ahora en el nuevo pacto, en el nuevo hombre, la circuncisión no del propósito, sino del corazón. Porque el corazón está lleno de cosas que hemos vivido. De pecado, de mala experiencia, de engaño, de odio, de maltrato, de todo lo que he vivido está en mi corazón. Entonces cuando mi corazón tiene toda esa carga, todo lo que he vivido, yo no puedo servirle a Dios con un corazón dañado. ¿Qué tiene Dios que hacer? Circuncidarme el corazón. ¿Para qué? Para que nuevamente yo pueda tener sensibilidad a la presencia de Dios y Él nuevamente comenzar a trabajar en mi corazón. Y entonces ahí no solamente seré un nuevo hombre en mi espíritu, sino que también seré un nuevo hombre en mi corazón. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Por qué? Porque ahora desde mi corazón yo voy a poder servirle, pero también desde mi corazón yo voy a poder adorarle. Por eso desde mi corazón yo voy a poder conocer la verdad. Por eso es que Jesús le dice a la mujer samaritana, vendrá el día y la hora que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Nadie puede adorar a Dios si su corazón no ha sido circuncidado. Y nadie puede conocer la verdad si su corazón no se le ha sido circuncidado. Por eso hay tanta gente con velos, con venda, que no pueden ver. ¿Por qué? Porque el corazón no se ha circuncidado. Entonces ahora Dios necesita conocer, debe circuncidar mi corazón. Pero ¿para qué, pastor, Él quiere circuncidar mi corazón? Para el trono que se le ofreció a la casa de David, Jesucristo toma el trono de mi corazón, que mi corazón sea su trono. Que desde ahí Él gobierne, que desde ahí Él me hable, que desde ahí Él me decida, que desde ahí yo conozca su palabra. Porque el día que Jesús, que Cristo Jesús sea mi rey, entonces mi vida va a cambiar. Porque yo desde ahí no voy a comenzar a vivir para mí, voy a comenzar a vivir para Él. Desde entonces ahí yo no me voy a dirigir yo, Él me va a dirigir. Desde entonces cuando yo quiera hacer algo y Él no quiera que yo haga eso, yo comienzo a hacer lo que Él quiere. ¿Cuántos están aquí? Amén. Porque Él está entronado en mi corazón como rey de mi vida. Entonces, ¿qué sucede? Dios quiere transformar nuestro corazón por medio de la circuncisión, por medio de la presencia de Él en el Espíritu y por medio de su palabra. Por eso viene la parte buena. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Cuando Pedro está hablando aquí, está hablando de la palabra de Dios.
En el contexto bíblico de lo que Pedro está hablando, no está hablando de letra, está hablando de Cristo. Porque Cristo es la palabra de Dios, es el verbo hecho carne. Y ese verbo hecho carne se encarnó en un cuerpo físico. Y el cuerpo físico respondía a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios, que es el Espíritu, decía, camina hacia el frente, el cuerpo caminaba hacia el frente. Retrocede, el cuerpo retrocederá. ¿Por qué? Porque no era gobernado por la carne física, sino por el Espíritu de Dios. Y para Pedro, la palabra de Dios, en el contexto de lo que él está diciendo, no es la Biblia, sino es Cristo. Porque lo que permanece para siempre es la palabra de Dios, que es Cristo. Por eso es la palabra viva. Esa es la importancia de que ahora, aunque tú no tengas una Biblia en la mano, tú tienes la palabra de Dios por dentro. ¿Cuándo están aquí? Amén. Que el día que se te presente una situación, tú no tengas que buscar la respuesta en la Biblia, aunque esté en la Biblia. La respuesta de esta situación, tú tienes que buscarla dentro. ¿Por qué? Porque la palabra que se encarnó, se te metió a ti por dentro. ¿Cuándo están aquí? Amén. Eso es lo que le está diciendo. Y esa palabra vive y permanece para siempre. No estoy diciendo que la Biblia no es la palabra de Dios. No estoy diciendo eso. Yo soy responsable a lo que digo, no a lo que la gente entiende. Lo que estoy diciendo es el contexto de lo que él está hablando. Y por eso él dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Y ese es el evangelio. Que la palabra de Dios se encarnó. Que la palabra de Dios se hizo carne. Murió. Resucitó. Y ahora está en medio o dentro de nosotros. Ahora la palabra de Dios, ¿qué hace? Que cuando yo tengo cualquier situación, de dentro de mí, de mi mente, viene como una palabra, viene algo. Y tú dices, ¿qué es lo que me está hablando? Quien te está hablando es la palabra de Dios que se te metió por dentro. Ahora bien, para tú llegar a ese entendimiento y para tú poder saber en el pacto que tú estás, tú necesitas ir a las Escrituras y estudiar la Sagrada Escritura. Pero aún el día malo, el día difícil, quizás tú no tengas las Sagradas Escrituras en la mano. Pero te aseguro, ¿cómo que te aseguro? Que la palabra de Dios permanece y vive para siempre. Está dentro de ti. La nueva creación en Cristo, en este nuevo pacto, Dios solamente tiene relación a lo que están en el Hijo. Porque el pacto no es contigo. El pacto es con el Hijo. Nosotros entramos porque estamos en el Hijo. De ahora en adelante, lo que yo necesito es ir a las Sagradas Escrituras y decirle a las Sagradas Escrituras, Sagradas Escrituras, yo te voy a leer hoy. Yo te voy a leer Sagradas Escrituras. Pero yo quiero que cuando yo te abra y yo te lea, tú me reveles al Hijo. Tú me revelas al Hijo de Dios. Lo que yo necesito no es teoría. Lo que yo necesito es que todo aquello que yo lea, en eso que estoy leyendo, tú me reveles al Hijo. Revélamelo. Y Dios te dice, pero ¿qué más revelación tú quieres? Si desde que tú abras mi Biblia en Génesis capítulo 1, yo te estoy revelando al Hijo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Quién es la luz del mundo? El Hijo. La Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, te está revelando al Hijo de Dios. La tierra que estaba desordenada y vacía, éramos tú y yo cuando no teníamos al Hijo. Hoy el Hijo, cuando Dios dijo, sea la luz, entonces las tinieblas que estaban en nosotros comenzaron a salir. Porque Dios dijo, sea la luz, y la luz es el Hijo. Y por eso Jesús dijo, el que cree en mí nunca más andará en tinieblas. Porque la Biblia es la revelación de su Hijo, Jesucristo. Si no leemos la Biblia buscando al Hijo, vamos a leer la Biblia buscando doctrina. Y vamos a hacer doctrina y mandamiento de hombre. Que al final no le agregan nada a nuestra espiritualidad, ni a nuestro conocimiento del sagrado evangelio de Dios acerca de su Hijo Jesucristo. Se pueden poner de pie. Bendito sea su nombre.